Hola, buenos días. Yo soy Ana Gabriela Robles de la Carpa Roja Coyoacán. Agradezco mucho a Diana Lam por la invitación a esta cumbre en línea sobre la menopausia. A mí me da muchísimo gusto estar participando aquí para compartir con ustedes esta perspectiva personal de lo que significa llegar a este momento en la vida. Actualmente tengo 48 años y creo que en ningún otro momento hubiera podido contestar mejor a esta pregunta. ¿Qué es? ¿Cómo llega? ¿Hacia dónde va? Creo que la menopausia es un proceso que llega poco a poco y para el que nos tenemos que preparar desde que iniciamos nuestra vida menstrual. Creo que la menopausia llega a nosotros de acuerdo a cómo hemos vivido nuestra vida menstrual, si nos hemos preparado o si no nos hemos preparado. Y esto tiene que ver con la conciencia de la riqueza que nos regala este periodo en nuestras vidas. Personalmente, ahorita yo estoy transitando hacia un periodo de plenipausia, como me gusta llamarlo. ¿Cómo es eso? Hace algunos años yo empecé a desfasarme de la perfección de mi ciclo de 28 días. Empecé a tener periodos un poco más largos, un poco más cortos, después a brincarme algún mes o a tener 2 ciclos menstruales en un mismo ciclo lunar. Y esto me empezó a indicar que mi ciclo de vida iba a entrar a su nueva faceta. Y aunque hoy aún no estoy plenamente en un periodo de un cese cíclico, sí estoy en un periodo en donde ya este patrón empieza a estar completamente diferente. Hay meses completos, 4 o 5 meses en los que no menstruo. Y después hay meses como este, en el que estoy haciendo este video, en el que he tenido una menstruación que ha durado más de 28 días continuos. ¿Cómo lo recibo? Como la gran preparación. ¿La gran preparación para qué? Para detectar exactamente cuál es ese camino de integrar las 4 energías que una mujer tiene durante un ciclo menstrual para el resto de mi vida una vez de que deje de menstruar permanentemente. Esos meses en los que no menstruo, por supuesto que tengo una energía con una alta estamina. Y este mes, por ejemplo, que he menstruado por más de 27 días sin parar, pues ha sido un mes calmado, en donde mis procesos lógicos han sido menores y por supuesto en el que los velos entre los mundos se han mantenido abiertos, dándome una riqueza de sueños, de introspecciones, de todo aquello que una mujer puede acceder cuando está en este proceso de integrar, de ir para adentro, de generar el gran silencio que nos lleva a ese espacio interno del Tiloe, el gran silencio que nos permite conectar con nuestra orenda, con nuestra esencia espiritual. Y para mí eso ha sido el proceso. No es una situación que llegue de un día para otro como la menarca, que un día empezamos a menstruar y comienza nuestra vida cíclica. Para mí ha sido un proceso de un aprendizaje a estar sin y estar muy con. Sin el ciclo menstrual y muy con el ciclo menstrual en estos periodos en donde mi menstruación ha sido abundante, muy parecida a la que era en mi juventud y muy prolongada. Otra cosa que les puedo compartir sobre la menopausia tiene que ver con el proceso de cómo llegamos a ella. Para mí ha sido una fortuna y agradezco que desde los 28 años he usado la copa menstrual. Entonces he podido leerme a través de ver mi sangre cada mes. He podido encontrar la magia de primero regar mis plantas con ella, después hacer una ofrenda y transitar a la intuición de preparar la medicina menstrual. Para mí ese fue un proceso totalmente intuitivo y totalmente sintergético e integrador de prácticas medicinales que yo aprendí en la herbolaria y en otras técnicas llevadas a la sangre menstrual. Y entonces el haber usado la copa más de 22 años me ha llevado al aprendizaje de observar que la sangre menstrual varía en cada una de las facetas de la vida de la mujer por la edad que tiene. Que en la juventud es mucho más fluida y roja y fragante y que esta consistencia se vuelve mucho más densa y con un color más oscuro hacia el final de la vida menstrual. Esto hoy lo aprecio y como me acerco a mi menopausia, lo agradezco muchísimo. Ha sido todo un aprendizaje que hoy comparto en mis círculos de mujeres, que hoy comparto en la Carpa Roja Coyoacán. Y además me prepara para que en meses como este, en donde he estado menstruando ya 27 días,
puedo ver cómo mi sangre se renueva, cómo mi sangre vuelve a ser rubí, cristalina, como cuando tenía 28 años, y cómo hay días también en que se aproxima a esa consistencia que he experimentado en los últimos años de mi vida. Entonces para mí sí, se está convirtiendo en un aprendizaje y en un celebrar la vida. Creo que toda mujer que entra en este periodo tiene que abrazar esa riqueza y tiene que abrazar ese proceso. Y por supuesto, es un proceso que tiene que ser celebrado, sobre todo cuando se aproxima a su instalación permanente, a ese periodo en el que la mujer ya no menstruará más en la vida. Entonces, yo que aún me encuentro en esa transición, eso es lo que les puedo compartir. Que es un proceso que no sucede de un día para otro, que es un proceso como de práctica, en el que vamos hacia un espacio y hacia el otro para después poder integrarlo al final, y en un espacio en el que nos recuerda toda nuestra historia menstrual, a veces en un solo ciclo. Creo que además la menopausia es algo de lo que no se puede hablar si no se experimenta. Es algo que puede estar descrito en la literatura, pero como todo no se puede compartir hasta que no se vive, porque cada mujer es diferente y porque cada proceso hacia la menopausia sucede de una manera diferente. Yo recuerdo hace años que yo hice un decreto y dije, no quiero tener síntomas cuando llegue a la menopausia, no quiero tener hot flashes, no quiero tener esos bochornos, no quiero tener esos malestares que yo escuchaba por ahí que otras mujeres tenían. Y hoy, felizmente, llego a esta etapa de mi vida sin bochornos y sin esos malestares y sí con mucha conciencia para integrar toda esta medicina, para integrar todo este conocimiento, para integrar toda esta ciclicidad que se hará una conmigo una vez que yo de manera permanente deje menstruar. Me ha gustado mucho que Diana Lam me haya invitado a compartir esta información con ustedes justo ahora, en este momento de mi vida, ya que de haberlo hecho en algún otro momento de mi vida más joven, me habría sido verdaderamente imposible compartirles lo que hoy les comparto desde la experiencia. Y así es como me gusta compartir. Entonces, te agradezco muchísimo que te hayas firmado, que hayas sido parte de esta cumbre 2016 y te invito a que abajo de este video puedas acceder a las ligas en donde están las ofertas que del corazón he preparado para ti. Muchísimas gracias, hermana, y nos vemos en una siguiente transmisión.